Serrano. Estoy muy contenta de veniros a ver aquí en Madrid y bueno, y que me cuentes alguna cosa interesante como siempre haces. Bienvenida, Gloria, a nuestra casa. Y yo en primer lugar te quería preguntar, para que todo el mundo más o menos lo sepa, ¿qué haces tú? ¿Qué rol tienes tú? Bueno, pues yo actualmente soy socia minoritaria, pero socia. Sí. Y bueno, soy la directora del área legal y compliance. Y bueno, pues doy todo el apoyo también al departamento de nóminas de BPO en cuanto que sus directivos pueden necesitar cualquier aspecto, o los clientes. Y ya te digo, llevo un equipo de personas en el departamento legal y compliance. Yo te quería preguntar, a ver, ya sé, después entraremos más en el tema laboral porque es tu especialidad y además es un tema que cada vez, bueno, siempre ha sido importante, pero cada vez lo es más a nivel por los cambios normativos que hay, por las obligaciones que esto está generando en las empresas. Yo lo que te quería preguntar es, desde tu punto de vista, por tu experiencia profesional, digamos que el asesoramiento en empresas desde los años 80, ¿en qué ha cambiado? Es decir, ¿qué dirías? Pues un giro de 360 grados, vamos, no tiene absolutamente nada que ver. Yo diría que ha cambiado en sí la esencia del propio asesoramiento, por lo menos por nuestra parte, ¿no? Ahora mismo nosotros digamos que somos una mezcla de conocimiento y tecnología, que es importantísimo en esta época, que es quizá lo que más se ha modificado, de tal forma que nosotros no tenemos clientes, o sea, tenemos partners, tenemos amigos. O sea, nos comprometemos, aportamos valor, el cliente descuelga su teléfono y nos tiene ahí a nosotros como si fuéramos parte integrante de su compañía. Entonces, creo que lo más importante es que antes, digamos, desde los años 80, como tú dices, bueno, pues antes se asesoraba. Más o menos cerca del nacimiento. Sí, de la compañía, de Kiberboa. Bueno, pues antes se asesoraba, se gestionaba. Y ahora lo que se intenta es aportar valor. Es lo principal, yo creo, dar valor, aportar valor a los clientes, darles ideas, darles sugerencias, darles opiniones, darles estrategias que a lo mejor en lo que llaman benchmarking, ¿no? Que en caso de otros clientes sí que han funcionado, o bueno, pues soluciones, ideas. Eso es lo que quizá más ha cambiado, por supuesto, junto con todo el tema de tecnología, claro. O sea, yo recuerdo, yo llevo muchos años ya en Kiberboa, pero cuando yo empecé a trabajar, fíjate que no existían los ordenadores como tal. Ya. O sea, es una locura. Entonces, ahora mismo, básicamente, cuando ya estamos metiendo automatizaciones, inteligencia artificial, o sea, todo este tema, o sea, es ciberseguridad, o sea, fíjate que hemos necesitado. En nuestra compañía tenemos ahora mismo un equipo de 4 ingenieros informáticos, especialistas en ciberseguridad y demás, por todo el tema de ciberseguridad, seguridad de la información, por todo el tema de automatizaciones, y todo esto trata de pues, cómo dar el mayor valor o aportar el mayor valor a los clientes. Yo ahora ya sí que entraría en materia en lo que es tu especialidad, que sería laboral. Y entonces nos hablarás un poco del tema de la compliance, de todas las obligaciones a las que están sometidas actualmente los empresarios, ¿no? Para cumplir con el catecismo. Sí. y no pasar la línea aquella peligrosa que a veces es difícil de identificar, teniendo en cuenta que cada vez son más las obligaciones que hay. Sí. Lo que está claro es que ahora mismo es una locura. O sea, sé que es un tema en que todas las empresas, incluso las que no son ni pymes siquiera, las de menos de 50 empleados, que también tienen obligaciones, pero ya no digamos las pymes, ¿no? Las de sobre todo de 50 a 250, que bueno, sería la fracción de empresa más numerosa quizá en este tema de compliance, o las que más afecta. Yo sé que es un tema que es muy sensible y además las empresas se sienten bastante inseguras, porque es verdad, o sea, desde el año 19, luego el COVID, o sea, ha sido una locura legislativa que es verdad, es que no estamos 3 meses tranquilos, es que cada 3 meses o antes sale algo, ¿no?
Entonces, bueno, quizá para que todos los oyentes o los lectores puedan tener una idea, quizá podamos reflejar las principales a grosso modo para que se sientan algo más seguros, ¿no?, con este tema y les pueda ser de utilidad. Entonces, quizá desde luego el tema estrella ahora mismo son los planes de igualdad para empresas de 50 o más empleados, que tienen que ir además acompañados de una auditoría retributiva con perspectiva de género, que es la primera vez que se crea esta auditoría en España. Yo soy auditora sociolaboral y el propio Colegio de Auditores Sociolaborales, la propia asociación, ha estado enseñando al Ministerio cómo se hace una auditoría sociolaboral, que es de donde ha salido la auditoría retributiva con perspectiva de género. No es nada sencillo. Y bueno, pues el plan de igualdad, que además tienen que saber todas las empresas que si estás obligado y no lo tienes registrado, desde el 1 de septiembre del año 23 no tienes derecho a ningún tipo de bonificación, subvención, etcétera, etcétera. Y además, si encima tienes que licitar concursos públicos, tampoco puedes licitar a concursos públicos si no tienes el plan de igualdad registrado, y en concursos privados incluso pues te da, en licitaciones privadas te da algún punto añadido, está claro. Esa es una de las medidas estrellas, poca broma con el plan de igualdad, sí. Y es complejo, o sea, no es una cosa sencilla si se quiere hacer bien. Añadido a todo esto, tenemos también el informe de registro retributivo anual, este es anual. El informe de registro retributivo afecta a todas las empresas a partir de 2 empleados. Y bueno, pues digamos, se creó en el año 2019 como obligatorio, y tienen que tenerlo todas las empresas a disposición de la autoridad laboral, de la representación legal de los trabajadores si tienes, o de lo que surja, y es una obligación igual. Aquí hay que tener también, yo mencionaría, ¿no?, porque es curioso que muchos software de nóminas incluso dicen que hacen este informe y está mal, hay que tener cuidado. No es correcto, ¿vale? No te puedes fiar. No te puedes fiar. O sea, es un tema que es complejo. O sea, pensemos que tenemos que equiparar salarios digamos, de una persona que ha entrado el 1 de junio con una persona que ha entrado el 1 de enero, un tiempo parcial con un tiempo completo, para que sean, lógicamente, comparativos estadísticamente. Claro. No podemos comparar churros con merinas. Claro. Entonces, bueno, nosotros lo que hemos hecho, obviamente, bueno, costó mucho tiempo, pero hemos desarrollado una especie de automatización que no es tan automática porque es muchísimo, influye lógicamente el análisis de cada empresa, cada concepto salarial, de cada situación, pero hemos intentado automatizar lo máximo posible en este sentido, y no es nada automático de estos que salen de los programas de nómina. Digo que tengamos cuidado, ¿vale? Igual que también he visto por ahí en Google, ¿no?, que pone registro retributivo y te salen modelos ahí como un Excel de nada, como si fuera una... Mucho cuidado con eso, mucho cuidado con eso, que inspección lo que quiere es otra cosa, ¿eh? Claro, no, es que yo creo que para eso estáis los profesionales, y en este caso también yo sé que la parte tecnológica tú la controlas muy de cerca, en tu firma, no lo dejas para el departamento de tecnología, sino que... En nuestra empresa es muy importante, como yo digo, levantar la mano, ¿no? Entonces, cuando vemos que algo no tiene sentido, no tiene utilidad ni para nosotros mismos, algo que no aporta valor a nosotros o no aporta valor al cliente, pues intentamos automatizarlo, cuando se puede, claro. Obviamente todo lo que son análisis. Claro. Eso no hay forma humana, o sea, el análisis tiene que ser personal, y bueno, pues también el encontrar o no una causa objetiva que defina que la empresa puede o no tener una diferencia, una brecha salarial que se denomina entre hombres y mujeres de trabajos de igual o similar valor, pues bueno, no es un tema que se pueda dar al botón y sale automático, está claro. Pero se intenta que dentro de eso pues sea lo más automático posible y con más valor para el cliente. Solo una cosa, te interrumpo un momento en relación a la brecha salarial. Actualmente, ¿en qué situación estamos? Bueno, estamos fatal. Hemos mejorado un poquito, pero es verdad, quiero decir, comparando antiguamente, ¿no?, pero a nivel
europeo, bueno, a nivel internacional estamos fatal, sobre todo obviamente en países más subdesarrollados y demás, no tiene nada que ver, ¿no? Allí son otros objetivos primeros, ¿no? Pero, por ejemplo, en Europa hemos dado un paso atrás en el año anterior, un poquito, no mucho, de lo que habíamos recuperado. Y ahora mismo, bueno, digamos, es la Unión Europea la que establece estas directivas. Ya se ha aprobado la directiva de transparencia salarial, que será otro compliance añadido de laboral que tendremos que tener muy en cuenta en España. Tenemos de plazo, si no recuerdo mal, era hasta junio del año 26 para transponer esta directiva europea a nuestra legislación. Nuestra legislación establece, digamos, una brecha de hasta un 25% justificada, y la directiva la reduce a un 5%. Ya. Fijaros. Bueno, vamos a ver, porque es la primera vez que estamos como un poquito más adelantados que el resto de países de la Unión Europea en algo, y es verdad que han estado digamos, mirando muy de cerca nuestros reales decretos y nuestros desarrollos de todo el tema de planes de igualdad, registros retributivos, auditorías retributivas, etcétera, para establecer y fijar esta directiva. Entonces, bueno, estamos un poquito más avanzados, para nosotros no va a ser nuevo del todo, pero sí es verdad que tendremos que tener retoques y, bueno, sobre todo será un cambio de cultura súper importante en las empresas, porque digamos que las bandas salariales serán públicas. Algo que, bueno, pues en otras épocas no es como muy sensible, es todo muy confidencial, el salario, bueno, pues eso un poco se ha acabado o se va a acabar, y tendremos que tener unas bandas salariales más o menos públicas, por supuesto respetando protección de datos, derecho a intimidad y todo. Nadie va a saber el salario de otro, ¿no? Pero sí que tiene que estar muy claro para una persona trabajadora, cuando va a una entrevista de trabajo, qué banda salarial tendrá opción en ese puesto. Se tendrá que publicar la banda salarial, y obviamente eso implica que a nivel de empresa, mi empresa tiene que tener internamente esas bandas salariales, claro, publicadas también, claro, lógicamente. Claro. Entonces, bueno, es un cambio de cultura muy importante, sensible, porque es un tema muy sensible. Y bueno, también dependerá de un poco el trabajo, ahí se verá también el trabajo que tenga hecho de tiempo atrás cada empresa, ¿no? Claro. Porque, bueno, si tienes cierta estructura, cierta organización en el establecimiento de salarios, etcétera, bueno, pues no será un problema muy grande. Ahora, si es como yo digo, artículo 33, ¿no? Porque yo lo valgo y no hay una lógica en ese establecimiento de salarios, probablemente haya empresas que tengan ciertos problemas para definir estas bandas salariales. Sí. Bueno, luego también últimamente hemos tenido también otro aspecto que también es importante, que no es de laboral específicamente, pero es el canal de denuncias denominado whistleblowing, que también nos ha obligado, casi todo nos ha obligado una directiva de la Unión Europea. Entonces, bueno, todas las empresas que tienen también 50 o más empleados, aparte del sector público y determinadas actividades de blanqueo de capitales más arriesgadas en tema de blanqueo de capitales y similares, bueno, pues tienen que tener este canal que tiene que dar una garantía especial al denunciante, ¿no? Al chivato, entre comillas. Y bueno, esto lo que obviamente es un arma muy importante de defensa para los administradores de cualquier sociedad, de poder enterarse de algo antes de que aparezca una denuncia. Claro. Y de poder poner remedio, y sobre todo de poder, digamos, probar que tienes un sistema que al menos ha intentado eliminar cualquier tipo de riesgo, ¿no? O de delito. Este tema también, bueno, es importante porque se nos permite hacerlo a nivel global, a nivel de multinacional, es decir, supongamos, nosotros que tenemos mucho cliente multinacional en el despacho. Entonces, por ejemplo, un cliente puede tener, imaginemos la central en UK, en Estados Unidos, filiales por todo el mundo, una filial aquí en España, y bueno, puede tener un canal global e internacional con una serie de garantías. Es importante, yo diría, en estos casos, que se revise bien tanto el protocolo como el reglamento que se tiene establecido, porque bueno, cuando hemos traspuesto esa directiva a nuestro ordenamiento,
Ha habido pequeños matices respecto a la directiva, entonces hay que cumplir con una serie de obligaciones que quizá a lo mejor no se cumplen desde el punto de vista de la legislación española, es decir, es un poquito más estricta que la propia directiva, ¿vale? Entonces habría que revisarlo. Más cosas importantes, bueno, pues nos vamos un poco a algo que está preocupando mucho desde el COVID. Creo que ha habido un incremento muy importante de problemas psicosociales en las empresas, tanto, bueno, ha incrementado muchísimo el nivel de bajas médicas, suicidios, por desgracia, en los jóvenes, bueno, a todas las edades, ¿no? Entonces hay aspectos que, bueno, todo empresario a través de prevención de riesgos laborales no solo tiene que intentar proteger la salud física de los empleados a nivel de bueno, pues una caída, un accidente de trabajo, ¿no? Sino también están obligados a proteger en la medida de lo posible la salud mental. Entonces, bueno, hay una obligación que es hacer una evaluación de riesgos psicosociales en las empresas por parte del servicio de prevención ajeno, que normalmente suelen tenerlo todas las empresas ajeno, y es importante y hacer un seguimiento y valorarlo porque puedes detectar ahí riesgos importantes de acoso, claro, de estrés, de otra serie de cosas. Y bueno, esto también va en colación con otra obligación que es para todas las empresas, no solo para las pymes, que es tener el protocolo de acoso en el trabajo, acoso laboral y acoso sexual por discriminación de género o de sexo. Y bueno, es una herramienta igual, yo diría que es muy importante para los empresarios porque es una herramienta que si pasa algo, claro, protege a esos directivos, a esos administradores, porque la empresa lo que tiene que hacer es todo lo que esté en su mano para que estas cosas no sucedan. Pero si supongamos que hay un problema de acoso sexual o laboral o de otro tipo entre dos empleados, la empresa, obviamente el hecho de tener este protocolo, ponerlo en marcha, haber hecho todo lo posible, obviamente disminuye o evita incluso riesgos penales para los propios administradores. O evita la situación también. O lógicamente, eso por supuesto. Evita la propia situación. Como bien has dicho, de prevención. Prevenir, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues tendremos muchas, yo espero, muchas novedades también a nivel de obligaciones de las empresas que irán en breve. Yo creo que ya sabemos todos que nuestra ministra de Empleo ha dado un ultimátum a la COE y CEPIME para el próximo lunes en cuestión de la reducción tan importante que va a haber histórica en España desde que se creó la jornada de 40 horas semanales y que se pretende reducir la jornada a 38 horas y media este año y a 37 y media a partir del año que viene. Se está negociando, se está intentando negociar con los agentes sociales y demás. Parece que la patronal, se resiste, veremos a ver cómo queda todo, pero me temo que va a ser algo inminente en el que todos tendremos que esforzarnos en ver repercusiones también con la plantilla de cada empresa. No es lo mismo que toda la empresa tenga una plantilla a tiempo completo que a tiempo parcial, que haya reducciones de jornada por cuidado de hijo, que tengamos horas máximas en el convenio, que no tengamos convenio, que cómo vamos a compensar esto, que tengamos un comercio abierto al público, que vayamos a dar vacaciones, cómo se publica la norma, ¿no? Habrá mucha diferencia y sobre todo también esto se une a otra de esas obligaciones, porque obligaciones tenemos muchísimas, que es el registro de jornada. Y parece que se va a dar, no solamente va a salir la reducción de jornada, sino que el Ministerio pretende también, dar un impulso o apretar un poco más la tuerca en cuanto al registro de jornada para que no se pueda hacer un fraude que, a ver, yo lo entiendo, hay muchas compañías que se quejan porque en el fondo es una competencia desleal, ¿vale? Es decir, si una compañía obliga a los empleados a estar dados de alta 4 horas, que esto lo hay, ¿vale? Claro. En determinados sectores, pero lo hay. Solo 4 horas, pero trabajas 8 y obligas al empleado a firmar un papelito como que trabaja 4 y hay otra empresa que cumple con la norma
y le tiene dado de alta 8 horas y que lo tiene todo correcto, obviamente los costes no son los mismos, hay una competencia desleal brutal en este sentido. Entonces, bueno, pues se pretende dar un poquito una vuelta de tuerca a esta obligación, que recordemos está también desde el año 19, y que, bueno, probablemente no sé cómo lo harán, pero lo que se está publicando en prensa a través del Ministerio es que parece ser que ese sistema va a tener que ser sí o sí informático, ya no se va a admitir el papel, y que va a tener algún tipo de conexión con el Ministerio. Entiendo que si el Ministerio o Inspección de Trabajo lo solicita, entiendo que será Inspección de Trabajo, es decir, que esté abierta una especie de conexión o envío, no sé cómo lo harán, ¿vale? Pero habrá será como el gran hermano, ¿no? Un poco. Sí, efectivamente. Entonces, bueno, vamos a ver cómo sale, pero es inminente, o sea, esto parece que va a ser quizá en este mismo mes de julio, ¿vale? Entonces, bueno, y tendremos que adaptarnos, porque a nivel de la Unión Europea, bueno, ya hemos visto que ha salido también una directiva para regular la IA, que también nos afecta a todos y nos protege. Temas de ciberseguridad están, fijaros cómo estamos. Y bueno, poquito a poco yo creo que el tema, tranquilos no nos van a dejar, seguirá habiendo más y más, yo creo. Yo te quería preguntar, y el empresario sobre todo, o sea, poder, porque yo recuerdo con un profesional del asesoramiento, decía, es que son tantas las obligaciones que tienen, que llega un momento que dicen, bueno, yo ya hasta aquí, si me pillan, ¿no? Sí. O sea, porque claro, todo esto es un coste, o sea, ya no es simplemente si te lo puedes hacer tú mismo o es sencillo, dices, pero muchas veces esto implica pues tecnología, más horas con el asesor, bueno, en el caso de la reducción de horario, pues bueno, o sea que al final de alguna manera esto como son costes. Claro, o sea, está claro que es como, bueno, cada vez se va... Son costes, está clarísimo. Es decir, lo que yo comento cada vez más con los clientes y tienen razón, ¿no? Es decir, hace años tenías, bueno, la obligación de una contabilidad, de unos impuestos, de una nómina, de una cotización, bueno, y ya, ¿no? Más o menos. Pero es que ahora hay tantas cosas añadidas que, pues lo que dice la empresa, ¿no? O sea, te tienes que dedicar a tu actividad para facturar, no puedes estar en todo esto, porque si estás en todo esto o eres una empresa enorme y tienes recursos para ello, o claro, una pyme no puede darse el lujo de tener una o dos personas contratadas exclusivamente para el cumplimiento de todo esto. Obviamente en estos casos es mucho más rentable externalizarlo, pero es verdad que también supone un incremento de costes, obviamente. Pero por otro lado, si no lo tienes, claro, pues es un riesgo enorme al que estás sujeto. Y bueno, yo por ejemplo pongo, ya no solamente es la sanción en sí, ¿no? Que fijaros, bueno, tendremos que ver cómo acaba todo esto, pero todos sabéis el tema de la redada, entre comillas, que hubo a las Big Four ahí un poco a la vez y de forma simultánea. Esto no ha acabado todavía. Y el último artículo que yo leí en prensa hace unos meses, creo que iban ya por 1,5 millones de euros. Y no habían acabado porque ahora habían detectado algo también con la agencia tributaria, bueno, no lo sé. Quiero decir que esto en el fondo no es una cuestión baladí. Es decir, yo sinceramente pongo en tesitura lo siguiente, ¿no? Es decir, tú no tienes el registro de jornada, por ejemplo, hecho. Dices, bueno, ¿qué supone? 7.000 euros sería ahora mismo, ¿vale? Una sanción grave, 7.000 y pico, bueno. Primero que lo quieren modificar por empleado, la sanción, no por empresa. Eso es una de las novedades que puede ser que se produzca. Pero claro, bueno, si todo fuera tan sencillo como pagar 7.000 euros y olvidarte del tema, pues quizá no tendría el registro de jornada casi ninguna empresa en España, ¿no? Pero no ese es el tema. O sea, es que si no tienes ese registro de jornada, pensemos, y esto yo he vivido casos reales de clientes míos, que un trabajador en una simple baja voluntaria, no estoy hablando ya de un despido, en una baja voluntaria, tú le vas a dar el finiquito y te dice, me debes 200 horas extras.
¿Me entiendes? Y esto lo he vivido y ojo, porque como no llevas el registro de jornada, no puedes defenderte y se presume hasta cierto punto, ¿no? Pero bueno, no voy a meter un rollo legal, pero hasta cierto punto es la empresa la que tiene que demostrar que esas horas no son ciertas, ¿vale? Quiero decir que a veces esa reclamación de horas que pueden hacer es más que una indemnización de despido, por ejemplo. Ya no me meto en cotizaciones, si el empleado no se lo paga, si va a inspección de trabajo. Ya. O sea, es que ya no estamos hablando de la sanción, estamos hablando de cotizaciones, estamos hablando de reclamación de cantidades a empleados, estamos hablando de algo muy gordo.